Quédate en casa con los claretianos. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Qué alegre compartir con ustedes este espacio de encuentro con la palabra de Dios, así en el calor del hogar, con la familia, con los seres queridos, o quizás solitos, pero siempre acompañados por la presencia del Señor Jesús y su Madre, la Virgen. Estamos en unos días de lluvia y estos días, pues así con esta lluvia nos recuerda cómo el Espíritu Santo quiere empapar nuestra vida de esa agua viva que viene del cielo, esa sabiduría de lo alto. Y cada vez estamos más cerca de la celebración de Pentecostés. Si Dios lo permite, el próximo domingo es el domingo de la Ascensión y ya pronto también iniciaremos la novena al Espíritu Santo. 9 días en que la Iglesia suplica con María una renovación de esa presencia del Espíritu en la vida, en la historia y en el caminar del pueblo de Dios. Así que las claves de esta lectura de la palabra de Dios hoy serán pues siempre orientadas hacia el Espíritu Santo y cómo Él actúa en nuestras vidas. Les animamos a que compartan también su parecer, sus opiniones, sus comentarios a través de la señal de YouTube Radio Claret Digital en el chat y también en Facebook. Bendiciones para todos ustedes y ojalá que este encuentro nos ayude a crecer más en la fe. Vamos a comenzar orando al Espíritu Santo, quien más que es el que guía a los creyentes en la comprensión de la palabra viva. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Bien, hoy vamos a meditar el Evangelio según San Juan, del capítulo 16, versículos 5 al 11. Pueden buscarlo en su Biblia, en su pan de la palabra, en su diario bíblico. Toda herramienta es útil y si hay alguna variante de lenguaje, no importa, siempre da un margen de riqueza. Sabemos bien que el español es muy rico, así que las interpretaciones de la traducción pues pueden variar un poquito, pero no es lo más importante a la hora de meditar. Así que ánimo, preparen su texto y yo, mientras tanto, voy proclamando. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Cuando Él venga, establecerá
la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, porque ellos no han creído en mí, de justicia, porque me voy al Padre. Perdón, creo que estoy leyendo otro evangelio. Es el de, perdón, vamos a retornar, es más pequeño. San Juan 16, 12 al 15. Vamos a retomar de nuevo, no importa. Este era el de ayer, por eso cuando empecé a leer esas palabras, dije, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el texto es una continuación de toda una presentación de la persona del Espíritu Santo. Como leíamos en el Evangelio de ayer que estaba yo proclamando, es el Consolador. Es difícil entender esta presencia del Espíritu porque es inmaterial. El Espíritu está presente en la vida de la Iglesia, en la vida del mundo, pero no es como la segunda persona de la Trinidad, como Jesús, ¿verdad? Que podemos decir que tiene cuerpo y tiene esa presencia humana en nuestro mundo, no aparente, sino real. Ahora está glorificado en el cielo, pero conserva las características de su ser humano. El Espíritu Santo es distinto. Ya el Evangelio de San Juan dice que es como el viento que sopla donde quiere y como quiere. O, como dice los Hechos de los Apóstoles, es una fuerza, una ráfaga de viento que luego se distribuye sobre los apóstoles en figura de llamas de fuego. Pero Jesús ya va dándonos unas indicaciones de cuáles son las obras del Espíritu en nuestra vida. Dice que Jesús, que aún tiene muchas cosas que decirnos, pero todavía no las podemos comprender. Es decir, que será a la luz de la Pascua, con la ayuda del Espíritu, como podremos acoger toda esa verdad completa que Él nos quiere comunicar. Por eso es interesante que para Jesús es clave que Él ascienda al cielo. Forma parte del misterio pascual, la resurrección, la ascensión y Pentecostés. La Pascua, por lo tanto, enmarcada entre la resurrección y Pentecostés, tiene también este elemento importante de la ascensión, porque será la partida de Jesús la que dará oportunidad a que venga el Espíritu. Obviamente Jesús sí experimenta la presencia del Espíritu desde su concepción en el vientre de María. Dice el texto que descendió sobre ella, la cubrió con su sombra. Es el Espíritu también el que estará presente en el Jordán, el que estará presente también en el monte Tabor, cuando se pronuncian esas palabras, tú eres mi hijo amado, o este es mi hijo amado. O cuando Jesús va evangelizando y se llena del gozo del Espíritu y dice, te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas, no a los sabios y entendidos, sino a los pequeños. O cuando está en la sinagoga, recuerden, de Nazaret, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ok, Jesús tiene esa plenitud del Espíritu, es el Mesías, el que está ungido por el Espíritu Santo. Pero será su Pascua la que permita luego comunicarlo al pueblo de Dios. Y vamos a ver precisamente que ese espíritu acompaña la historia de la Iglesia, porque
ya el Espíritu Santo no enseñará cosas nuevas, enseñará lo que ha recibido de Jesús, o sea que actualizará la presencia del Señor a lo largo de la historia. En estos miles de años que tenemos de cristianismo, es el Espíritu el que ha ido acompañando a través, obviamente, de personas concretas que han sido ungidas por Él. Pensemos en los apóstoles, en los santos, en los papas, en los misioneros, en las religiosas, en las familias que se han dejado impactar por la fuerza de Jesús y llenarse de su espíritu. Dice el Papa Francisco hace unos cuantos años ya, el 24 de mayo de 2015, que el Espíritu Santo derramado en Pentecostés es el inicio de un tiempo nuevo, marca una nueva época. Y de hecho lo vemos en la vida de esta primitiva comunidad cristiana, que siendo una comunidad frágil, temerosa, a veces con aspiraciones torcidas con respecto a Jesús, luego de la Pascua y de recibir al Espíritu, se convierte en una comunidad misionera, abierta, que va derrumbando murallas y, digamos, concepciones cerradas del mundo, por ejemplo, abriéndose a la evangelización de los paganos. Esto va generando algo nuevo, va generando testimonio, va generando fraternidad, y así como es este tiempo nuevo, ¿verdad?, en que desciende el Espíritu en forma de fuego sobre la cabeza de cada discípulo, es esa llama del amor la que irá quemando los corazones, las asperezas, para que los demás reciban el Evangelio. Es un Evangelio que cruza fronteras, y es el Espíritu el que podríamos decir así, bajo el símbolo de la paloma, el que lleva sobre sus alas el Evangelio y va comunicándolo a los discípulos. Y es ese Espíritu el que nos mantiene en un constante Pentecostés. Cada día es Pentecostés, y por eso la Iglesia sigue siendo misionera en todo tiempo, para que salgamos de la mediocridad y manifestemos ante el mundo la creatividad de Dios, para que comuniquemos obviamente el amor misericordioso del Padre. Pueden buscar en internet luego esta homilía del Papa Francisco del 24 de mayo de 2015. Pues bien, es ese espíritu el que acompaña la vida de la Iglesia. Es la presencia de Jesús, esa nueva presencia de Jesús también. Y es el espíritu el que actúa en la vida de la Iglesia, ¿verdad? Es como el motor. Dicen los santos padres, es el alma de la Iglesia, es la vida de la Iglesia. Sin el Espíritu, la Iglesia termina encerrándose en sí misma y morirá por vegetación o por inanición, ¿verdad?, por falta de ese oxígeno, de este aliento vital. Entonces, a manera de eco de lo que dice hoy la palabra, les voy a compartir 11 obras del Espíritu Santo. Quizás es mucho tiempo, espero que no sea muy largo, no los quiero cansar, pero no solemos sistematizar esto y creo que les convendría que lo anoten. Así que si quieren buscar su lápiz o lo escriben en su celular, es bueno. Sabemos los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, pero las obras del Espíritu no las tenemos así como tan sistematizadas. Así que voy a ir ahí enunciando algunas de las obras que yo considero hace el Espíritu. Eso está integrado en la palabra de Dios, yo no me invento nada, ¿verdad? Es más sistematización. ¿Cuáles son las obras del Espíritu en la vida de la Iglesia? Bueno, el Espíritu inspira las Escrituras. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está inspirado por el Espíritu. Y obviamente es a través de los escritores, que son personas de carne y hueso, como el Espíritu va dictando esta voluntad de Dios en la historia. Él inspiró las Escrituras. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 21,
Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Obviamente en la carne de las escrituras, por así decirlo, en el contenido de las escrituras, hay cosas que son correspondientes a una época, a una cultura, a una comprensión primitiva de Dios, pero es en el conjunto cómo podemos nosotros entender que Dios ha revelado una verdad para el ser humano y eso lo ha hecho a través del Espíritu. Y como solemos decir en materia de estudios bíblicos, Dios es un Dios que habla y habla a través de su Hijo amado y esa inspiración viene por el amor, la fuerza, la inspiración del Espíritu Santo. Este es el punto 1. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. El segundo punto, esto lo hemos estudiado mucho al comienzo de la Pascua, el Espíritu Santo regenera al creyente o hace hombres nuevos, mujeres nuevas a los que tienen fe. El Espíritu Santo regenera al creyente. No sé si recuerdan en qué episodio se habla mucho de esto. Les voy a hacer, digamos, un recordatorio así, pero sencillo, pero ustedes luego lo comparten por YouTube. Es un hombre grande, un hombre ilustre en Israel, el que llega a hablar con Jesús y sorpresivamente Jesús le dice que hay que nacer de nuevo. Vamos a ver quién es ese personaje. Hay que nacer del Espíritu, hay que nacer del agua viva, hay que nacer de esa nueva enseñanza de Jesús. Y es el Espíritu el que va transformando ese hombre envejecido, esa mujer envejecida por el pecado, para transformarnos en hijos e hijas amados de Dios. Es el Espíritu el que hace eso, es obra del Espíritu. Y es muy importante que caigamos en la cuenta de esto, porque a veces como que el Espíritu Santo queda como el gran incógnito, el que no tiene nombre, el que, bueno, es como el anónimo de la historia, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo también es protagonista. Él es el que con su fuerza, con su fuego, va forjándonos como hijos de Dios, ¿verdad? Es por los méritos de la pasión de Cristo que llegamos a hacerlo, ¿verdad? Por su sangre derramada en la cruz, pero es el Espíritu el que va forjándonos en este sentido. Y cuando digo forjar, esto es una imagen muy claretiana, porque para San Antonio María Claret, cada misionero es forjado en el fuego, ¿verdad? Como son forjadas las lanzas ya se me olvidó, las saetas, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que va ahí forjándonos en su fuego, en su amor, para luego ser armas contra la lucha, en lucha contra el mal. Otra obra del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo mora en nosotros como si fuésemos un templo. Él nos habita. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto con profundidad. Lo decimos, sí, somos templos del Espíritu Santo, Dios nos habita, pero caer en la cuenta de que tenemos un habitante interior que nos va a acompañar y que nunca nos va a abandonar, aunque cometamos pecado, es un gran consuelo. Y es el Espíritu el que va moviendo la vida del bautizado. A veces esos procesos de transformación que hablábamos anteriormente son muy lentos, pero sigue estando presente. Quizás faltan muchos años para que nosotros alcancemos una madurez de fe, podamos tener decisiones éticas coherentes, ¿verdad? No es el mismo el que es niño, el que luego se convierte en adolescente, que luego se convierte en un hombre de familia, ¿verdad? Con una profesión que tiene alcances, digamos, a nivel social. Pero es el Espíritu Santo, sí, el que está en nosotros como en un templo y obviamente nos plenifica, nos da la alegría del gozo de Dios, nos aparta del pecado si le invocamos, o nos dará la sabiduría también para tomar las decisiones correctas.
bueno, el Espíritu Santo, si los quiero decir, no sustituye a la conciencia. La conciencia es como mi ámbito de decisión personal, pero puede ser iluminado por el Espíritu Santo, por Él, ¿verdad? Por esa sabiduría y por esa presencia nueva que nos va haciendo hijos amados de Dios. Jesús, ¿hay algún compartir en las redes sociales? Hay un saludos, dice buenos días, saludos desde Guatemala, Sandra López. Gracias, Sandra. También tenemos saludos de Ricardo y Leila, de Clara Grimaldo. Ricardo y Leila dice, mucho tengo que deciros, pero ahora no podéis con ello. También agregan ellos, todavía no habían recibido el Espíritu. Sintonía de Emilia Esteves. Iris y Maida dice Nicodemo. Nicodemo es el personaje. Jessica Domínguez, Jesús le explica a Nicodemo lo que significa nacer de nuevo. Aida Tejada, buenos días, bendiciones, bendecidos días, Padre Freddy, que el Espíritu Santo nos forja en su amor para que podamos llegar a ser mejores cristianos. Jessica Domínguez, el pasaje lo encontramos en Juan 3. Por ahora es los comentarios que tenemos. Bueno, muy bien. Gracias por su compartir. Y sí, efectivamente es Nicodemo. Eso es parte de unas grandes catequesis del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu, a pesar de que seamos viejos, ¿verdad? Como lo era Nicodemo, podamos nacer a una vida nueva. ¿Cuánta gente, vamos a decirlo así, de iglesia no espera tanto tiempo para, digamos, aceptar esa libertad de los hijos de Dios y aceptar el Espíritu en la vida? Es como una cierta, una realidad tan complicada, ¿no? Que a veces escuchamos tanto tiempo el Evangelio por tradición, por quien enseñaron así, pero aceptarlo en el corazón, eso va a ser, digamos, que ese es un proceso después de mucho tiempo y dará la libertad a los hijos de Dios, pero aún así no le quita crédito el que seamos personas de iglesia y que vayamos a la iglesia, pero ser movidos por el Espíritu, eso es el momento en que Dios lo permita. Y esperemos que, creo que sí, Nicodemo abrió paso a esa novedad del Evangelio. Otra obra del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo llena el corazón del creyente con el amor de Dios. Y es muy hermoso, dice San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5:5, y la esperanza no avergüenza, no da temor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dice también San Juan, la primera de Juan, capítulo 4, que el amor perfecto, este amor que es Espíritu Santo, echa fuera todo temor. Entonces, cuando nos dejamos llenar del Espíritu, cuando pedimos su presencia, como cuando tomamos conciencia de que está en nosotros, lo que hace Él es llenarnos de amor, de amor. Y pienso en tanta gente que, movida por Dios a dar servicio particular en este tiempo de pandemia, lo que hace, aunque le canse, aunque le frustre, aunque le llene de temor, si está lleno del amor de Dios, lo echa adelante, lo echa para adelante, lo desarrolla y es Dios el que va actuando en cada uno. El quinto punto es el Espíritu Santo establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado. Esto salía en el Evangelio de ayer y es interesante porque es el Espíritu el que se convierte como en aquel que nos quita la venda de nuestra propia realidad. Nos quita la venda y nos hace descubrir que el pecado puede esclavizar y destruir nuestra vida. Establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, hecho esta dimensión personal, pero por ejemplo, es el Espíritu el que con la predicación luego de San Pedro
les hará ver a los judíos que la muerte de Jesús fue un crimen, ¿verdad? Establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado y moverá a la conversión a esas multitudes para que acepten el bautismo. ¿Cuánta gente movida a hacer maldad, luego en un momento crucial de su vida, por la gracia del Espíritu se dan cuenta, hey, he metido la pata, he pecado contra Dios, contra el mundo, contra mi familia? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu también el que establecerá la culpabilidad del mundo también en materia de justicia y de juicio. Es el Espíritu el que, digamos así, nos convence, estamos en el lugar equivocado, tenemos que retornar a Dios. El Espíritu Santo también actúa sobre nuestra conciencia con su norma moral, con su ética, para que luego nos rindamos a los pies de Cristo. Es muy importante eso. Él es el Espíritu, digamos, que el que nos ayuda para la conversión. Por lo tanto, el Espíritu con su pureza, con su luz, con su amor, nos va mostrando el mundo maravilloso que nos ofrece Dios y el mundo de pecado en el que nos hemos empeñado a vivir nosotros. Entonces estamos al centro y nosotros somos los que tomamos la decisión. Como les digo, el Espíritu Santo no atropella la libertad de nuestra conciencia, sino que nos dice, hey, mira, está esto buenísimo que te ofrece Papá Dios, pero también está esta realidad triste, fracasada, que te ofrece el mundo. La sexta obra del Espíritu Santo es que Él dirige al pueblo. En el Antiguo Testamento, no sé si recuerdan ustedes que era en el Éxodo una columna de fuego la que acompañaba al pueblo por el desierto en medio de las tinieblas. Pues hoy el Espíritu Santo nos sigue guiando como una columna de fuego para indicarnos el camino por donde quiere que vayamos. El Espíritu Santo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento es el que dirige a Felipe a encontrarse con el eunuco para que acepte a Jesús y se bautice. Es el Espíritu Santo el que acompaña a Pablo y a sus otros misioneros que predican en Asia. El Espíritu Santo será el que ilumine el alma de tantos jóvenes que luego asuman el riesgo de la evangelización en la vida religiosa, en la vida misionera. Es el Espíritu Santo el que dirige al pueblo de Dios en medio de las dificultades, por ejemplo, que estamos viviendo ahora con la pandemia. Ha despertado una creatividad nueva para evangelizar. Es el Espíritu Santo el que va guiando también al Papa. El Papa no actúa solo por voluntad propia, está muy acompañado por el Espíritu Santo. ¿Algún aporte más adicional, Jesús? Sí, tenemos Iris y Maida, dice, tiene razón que el Espíritu Santo guíe nuestra conciencia. Angélica Lombardo, nuestro color dentro de la iglesia como claretianos es el rojo, fuego, el don que el Espíritu le dio al Padre Claret y nos los da a nosotros. Por ese calor, por esa animación, ser saetas encendidas. Gloria Delgado, buenos días, un tema excelente, gracias a Dios porque me ha permitido estar en este tema. Gracias, Padre Freddy. Marixenia Saldaña, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad completa. Y Angélica Lombardo también dice, Dios es un mar inmenso que nunca lo podemos abarcar y es el Espíritu que nos lanza mar adentro para conocer las bondades, la misericordia de Dios. Nos anima a un encuentro con Dios. Bueno, esto que dice Angélica, de hecho está en la definición del misionero claretiano, que dice, Claret, así para nosotros, los hijos del corazón de María, dice, un hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde. ¿Y en qué? En caridad.
Bueno, ahí está la misma definición de nuestra identidad carismática. En otro momento dirá el padre Claret acerca de los claretianos: no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre y de su Madre el que hablará por ustedes. El Espíritu de su Padre, ¿quién es? El Espíritu Santo, pero también dice la presencia materna de María, el Espíritu de su Madre, el que hablará a través de nosotros. Mir Paz reportando sintonía, la familia Rodríguez, saludos Padre Freddy, Dios los bendiga. Gracias. Bueno, pueden ir también anotando en el chat alguna de las obras del Espíritu Santo que más le llama la atención o que le resulte nueva también. La séptima obra del Espíritu, Él testifica acerca de Jesús, da testimonio de Jesús y guía a los creyentes a la verdad. El Espíritu da testimonio de Jesús y guía a los creyentes a la verdad. ¿Por qué el Espíritu Santo da testimonio de Jesús? Porque el Espíritu no viene con una información nueva, viene con la verdad completa acerca de Jesús. Y la misión del Espíritu es ser aquel que actualiza esa verdad del Señor para cada generación. Y es hermoso descubrir cómo en la historia de la Iglesia, hombres y mujeres guiados por el Espíritu van comunicando la verdad. Recuerden que Jesús es esta verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Van testificando la verdad a las nuevas generaciones. Por eso es muy importante, muy valioso el trabajo que hacen los padres de familia para comunicar la fe. Es el Espíritu el que está moviendo a esta gente a testificar la verdad de Jesús. Los catequistas, las catequistas, los que acompañan grupos juveniles, son estos los que, movidos por el Espíritu, van actualizando y comunicando la verdad de Jesús. Y ahí casi que nos convertimos en instrumentos del Espíritu para que otros comprendan esta verdad. Otra de las obras del Espíritu Santo, la octava obra, el Espíritu Santo le da al creyente un discernimiento espiritual de la Sagrada Escritura. Es el Espíritu. Y yo lo he comprobado muy bien. ¿Cuánta gente agarra la Biblia, se la lee de pe a pa y dice, no entendí nada? Personas sin fe, ¿verdad? Solo personas que por curiosidad literaria se acercan al gran libro de la Biblia y se lo leí del Génesis al Apocalipsis, no entendí nada. Pero luego una persona, esta misma persona puede ser que ha dado un paso a la fe y se acerca de nuevo a la palabra, va encontrando una fuente de agua viva y va comprendiendo el plan de Dios propuesto en la Sagrada Escritura. Es el Espíritu el que provoca eso. Por ejemplo, creo que es San Pablo el que dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu. Precisamente, la comprensión de la palabra de Cristo se dará por un regalo, una gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir la palabra, actualizar la palabra, y de hecho, digamos que no hay interpretaciones estándares y frías y sólidas para toda la historia de la Escritura, ¿no? Hay sí lineamientos de interpretación de la Sagrada Escritura y eso se llama el magisterio, la enseñanza de la Iglesia. Pero la aplicación, el discernimiento de la palabra siempre será adecuada a cada persona, a cada realidad, a cada país, a cada contexto histórico. Y es así como lo hemos vivido ahora. La predicación de hace 3 años no puede ser la misma predicación que de lo que estamos viendo ahora en tiempos de COVID. ¿Quién ayuda a entender la palabra? Pues ha sido el Espíritu. Bueno, yo me admiro, digamos, el trabajo que hacen mis compañeros para actualizar esta palabra en este mismo programa.
porque realmente es cómo bajamos esta realidad, ¿verdad?, de la palabra de Dios a vivirla ahora en este contexto de COVID. La novena obra del Espíritu es que Él confirma a los hijos de Dios. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos confirma, ustedes son hijos de Dios. El mundo nos da otras ideas, ¿no? Eres alguien que debe tener éxito, por el contrario, no, tú eres un fracasado, tú eres alguien que debe esperar muchas riquezas, ¿verdad? Ponernos caretas de distinta índole, ¿verdad?, para aparecer ante el mundo, pero el Espíritu Santo es el que va aquí despojándonos de todo eso y presentándonos nuestra nueva realidad. Eres hijo, hija de Dios. La décima obra, el Espíritu Santo tiene parte en la santificación del creyente. Dice San Pablo a los Romanos en el capítulo 15, versículo 16. Los hijos de Dios son santificados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que más o menos ya decíamos anteriormente, es el que va acompañando nuestra vida, nos va dando discernimiento, va configurando nuestra identidad, no en un proceso corto de hoy para mañana, sino que a lo largo de toda nuestra vida va forjándonos en lo que llamamos santidad, parecernos al Padre de los cielos. ¿Y en qué debemos esencialmente parecernos? Ya lo decía Jesús, sean santos como su Padre del cielo es santo, pero también decía, sean misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. ¿Quién realiza eso? El Espíritu Santo. Y también podremos decir que es el Espíritu el que nos libra del dominio que tiene en nosotros la carne, es decir, esa voluntad humana expuesta al pecado. A veces nos dominan los instintos, los deseos, los egoísmos, pero es el Espíritu el que ayuda a que esto tome su lugar adecuado, ¿verdad?, sin satanizarlos, porque también nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, sí nos ayuda a serenarnos y confiar más en Dios. Y la 11ª obra del Espíritu, Él faculta a los creyentes para el servicio. Qué bonito, porque hay veces que se dice, ay, es que esta persona es tan espiritual, pero nunca se le ve un compromiso con nada ni con nadie, más que con la oración, digamos. Pero en esto del amor al prójimo, en esto del compromiso misionero no se le ve brillar mucho. El Espíritu Santo faculta para que nosotros sirvamos, es decir, nos prepara, nos entrena para que seamos servidores, para que seamos misioneros. Cristo dijo a sus discípulos que debían quedarse en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder desde lo alto. Lucas 24, 49. Y este poder vino el día de Pentecostés. ¿Y ahí qué pasa? Salen de la casa, van a predicar, anuncian con lenguas nuevas la buena noticia del Evangelio, que Jesús está vivo y que nos comunica vida en abundancia. Fueron consagrados por el Espíritu para no quedarse quietos, no para quedarse quietos, sino para llevar al mundo la buena noticia del Señor Jesús y hacer crecer y crecer y crecer la iglesia del Señor. Les recuerdo, el Espíritu Santo no nos deja en una silla, nos hace misioneros. Nos inspira en la oración, pero siempre la oración debemos llevarla a la vida y el Espíritu siempre será el protagonista de la misión. Nosotros vamos llevados ahí como instrumentos suyos sobre sus alas y debemos hacer el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Algún comentario más, Jesús? Sandra López, es importante pedir al Espíritu Santo su iluminación al preparar la catequesis
la lección divina y cualquier tema antes de empezar a comunicar su palabra. Así es, no podemos Eh, hablar sin ser movidos por el Espíritu. Iris y Maida dicen que el Espíritu Santo nos ayuda a tener una conversión continua, que Dios a través del Espíritu Santo nos ayude para que demos los buenos frutos y hagamos las buenas obras para su gloria. Angélica Lombardo: Padre, a veces tenemos miedo que Dios nos lleve por otros caminos nuevos, nos saque del egoísmo, no abrirnos al Espíritu para que Él nos guíe, para ser testigos de la alegría de Jesús y su palabra. Debemos abrirnos a la novedad de Dios, que es el Espíritu Santo. Marixenia Saldaña: haciendo eco del paso del tiempo y de la conversión del hombre, el Espíritu Santo no nos dejará solos. Dice: bendiciones para todos, Rosy Hernández. Iris y Maida también agrega que el Espíritu Santo nos lleva por un camino de conversión y de santificación por toda la vida y nos ayuda a vivir en el amor de Dios. Rosy Hernández dice: gracias, Padre, por guiarnos y fortalecer nuestra fe, que el Espíritu Santo nos ilumine siempre. Jessica Domínguez: qué belleza, Padre Freddy, lo que nos ha compartido el día de hoy ha sido transmitido a través del Espíritu Santo y lo recibo con ese discernimiento espiritual de sentirme hija de Dios. Bendiciones. Bueno, gracias a todos los que han participado. Llega el momento de la oración, llega el momento en que debemos invocar al Espíritu. ¿Hay algo más, Jesús? Sí, está Andrea Soria Galvarro. Amén, muchas gracias por tan buena explicación. Soy catequista de Primera Comunión en Santa Cruz, Bolivia. Muy importante escuchar este tema. Gracias y bendiciones, hermanos. Sí. Repito lo que dicen muchos teólogos: el Espíritu Santo es el anónimo de la Iglesia, porque nos encanta predicar, por ejemplo, de Dios Padre, nos encanta predicar de Jesucristo, porque es el más cercano a nosotros en cuanto a la naturaleza humana que tiene, pero del Espíritu a veces, como esa buena palomita, ¿verdad?, o esa ráfaga de viento, nos cuesta asimilarlo, tenerlo así como muy presente. Nos falta profundizar en esta relación que tiene el creyente con el Espíritu Santo. Y ya lo decía San Antonio María Claret: era un hombre movido por el Espíritu y lo invocaba. Y recuerdo ahora la vida de Santa Teresa, que ella entró en su profunda vida mística rezando el Veni Creator. Es un himno famoso, está en latín: Ven Espíritu Santo de tu amor. Es invocando al Espíritu cuando entra en éxtasis y comprende realidades superiores que nosotros no somos capaces de ver con nuestra propia cabeza ni con nuestros propios ojos. Entra a la comprensión de lo que es el cielo. Así que si usted quiere moverse, ser movido por la fe, crecer en la fe, invoque al Espíritu con sus palabras, ¿por qué no?, pero también con los himnos de la Iglesia que son dirigidos al Espíritu, como el himno o la oración que les he compartido del cardenal Verdier, o el himno famoso la secuencia de Pentecostés. Secuencia de Pentecostés, lo pueden buscar en internet. Así que, como les decía, vamos a entrar en otro espacio de oración, si no hay más comentarios. Gracias, Padre, por este tema tan bonito, dice Sandra López, y pregunta que ¿cuál es la novena obra del Espíritu? Bueno. Él confirma a los hijos de Dios, nos recuerda que somos hijos de Dios. Y por último, saludos de Ricardo y Leila. Gracias y que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo nos ayude en nuestro discernimiento.
Gracias a ustedes por estar ahí atentos y pendientes. Entonces Jesús, me colaboras con esta oración, que es una oración donde hay una frase y vamos a contestar todos. Danos tu Espíritu, Señor. Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, no puede brotar la vida. Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, lo único posible es el miedo. Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, aparecen los fantasmas. Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, la rutina lo invade todo. Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, no podemos reunirnos en tu nombre. Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, se olvidan las cosas esenciales. Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, no puede haber esperanza. Danos tu Espíritu, Señor. Y clamemos, movidos por el Espíritu, a nuestro Abba del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Saludamos a la Virgen María, la mujer del Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bueno, seguimos en la paz de Dios. Ojalá que puedan repasar el temita si anotaron las frases. También pedir la presencia del Espíritu, ya sea con la oración del Cardenal Verdier, con V, Verdier, o la secuencia del Espíritu Santo. Que tengan todos un hermoso día. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Hashtag Quédate en casa con los claretianos.